Cáncer, bienvenido a tu lectura semanal. Vamos a ver aquí del 8 al 14 de julio cuáles son los mensajes para ti. Recuerda, si es la primera vez que estás aquí en mi canal, suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por todo tu amor. Recuerda dejarme tus deditos para arriba y compartir este video. Si estás trabajando actualmente, Cáncer, te sale el 5 de oros. Y me están diciendo aquí tus guías de que algunos de ustedes podrían estar teniendo energías en las cuales ya van a sentir de que es el momento de dejar las cosas atrás. Cambiar de trabajo, dejar las energías negativas, porque podrías estar rodeado de mucha gente que en realidad en tu trabajo no tiene las mejores intenciones para contigo. Algunos de ustedes podrían estar pasando por esta situación por decisión propia o podrían verse enfrentados a una reunión en el Departamento de Recursos Humanos para indicarles cuáles van a ser los pasos a seguir con respecto a tu empleo. Así es que mucha atención, mucho cuidado durante esta semana a todos aquellos que estén trabajando, porque veo una persona cansada, una persona que ya no quiere seguir haciendo lo mismo, que está dispuesta a dejarlo todo, incluso si eso representa tener que quedarse en la calle simplemente por buscar su felicidad. Una semana importante en el trabajo para algunos de ustedes. Recuerden que estas son lecturas generales y no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si estás desempleado, vamos a ver para ti cuál es el mensaje para esta semana. Te sale la carta del 7 de espadas. Tienes que tener mucho cuidado porque esta semana ustedes podrían estar presentándose a una entrevista de trabajo. Podrías estarle comentando, guerrero de Cáncer, a alguna amistad tuya también que necesite trabajo. Y si es así, no es por ser egoístas, pero esta carta del 7 de espadas, que refleja lo que sería en algunas ocasiones un ladrón, habla de que esa oportunidad de empleo que es para ti, alguien te la podría estar robando. Alguien podría estarte robando ideas, podría estarte robando una oportunidad de empleo. Le comentas a una amistad, le comentas a un amigo de algo que quieres hacer, una entrevista de trabajo, una nueva oportunidad laboral para ti, y esa persona también en búsqueda de mejorar su empleo o de conseguir trabajo si se encuentra sin empleo, va a robarte esa idea, va a robarte ese proyecto o esa oportunidad laboral. Mucho cuidado con esta semana del 8 al 14 de julio. Como yo siempre les indico, mis guerreros, yo les doy el mensaje que llega, y si el mensaje que llega para ti es una advertencia, pues te lo voy a dar con todo el cariño del mundo. No te voy a llenar aquí de ilusiones diciéndote que todo va bien y que todo es maravilloso, cuando en realidad no es el mensaje que estoy recibiendo. Mensaje para aquellos que están solteros esta semana. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y el país en el cual estás viendo este video para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar las lecturas. Si estás soltero, para ti te sale el 10 de copas y esta carta te está indicando de que va a venir la alegría a tu vida, de que podrías estar teniendo, guerreros de Cáncer, una unión familiar la cual va a permitir que tú te sientas feliz nuevamente. Y esta unión para un grupo de ustedes podría representar la conexión con una persona especial también por medio de tu familia. Así es que muy atentos durante este fin de semana, durante la semana, para alguna reunión o alguna persona que podrías estar conociendo dentro de tu hogar. Marca de que la conexión familiar va a ser muy importante y a través de ellos podrías estar conociendo a alguien que te empieza a llenar el corazón de alegría. Algunos de ustedes que están solteros podría estar regresando a alguien del pasado, podría ser una expareja o una persona con la cual estás separado. Esta persona podría estar tratando de regresar durante esta semana o comunicarse contigo para tratar de hacer las paces y tal vez de poder volver a reiniciar algo romántico junto a ti. Si estás en una relación en estos instantes, te sale la carta del mundo. Es importante de que cierres ciclos con tu pareja. Es importante que si estás en una relación y hay situaciones del pasado que no se han resuelto, que no se han podido resolver, que empieces inmediatamente durante esta semana a conversar acerca de estos temas y de estas situaciones, guerreros de Cáncer, para que te percates entonces de que las cosas van a salir positivas para ti. Todo va a salir bastante bien. Me habla del final de una era. Dicen tus guías y tus ángeles
ángeles de que algo está por terminar para dar inicio a algo mucho mejor. Y lo veo más que todo como una etapa de dificultad entre tú y tu pareja, donde no estaban viéndose al mismo nivel, donde estaban tratando de tener un tipo de lucha de poder. Todo esto va a estar suspendido y ustedes de ahora en adelante van a poder comunicarse y poder avanzar en su relación. Algunos de ustedes en pareja también podrían estar organizando algún tipo de viaje durante esta semana, o podrían estarla realizando, ya sea que estás organizando o realizando los viajes. Recuerden también de que Mercurio está retrógrado. No quiero de que dejen de vivir por eso. Saben que si les gusta la idea de que haga un video hablando acerca de Mercurio retrógrado, déjenme sus deditos para arriba y déjenmelo allí en los comentarios para hablarles generalmente de qué se trata. Así es que esto afecta a telecomunicaciones, viajes, y es importante entonces de que tengas en cuenta estos aspectos, pero que no dejes de vivir tu vida. Vamos a ver para ti cuáles son los números de la suerte para esta semana. Recuerda que puedes utilizarlos para jugar al azar, puedes utilizarlos también para jugar a la lotería, o pueden significar para algunos de ustedes alguna fecha. Estos son los números importantes. Alguien que haya nacido en 1995 podría ser importante para ti. Alguien que tenga 29 años, 59 años también. Igualmente, si lo quieres jugar para la lotería, a mí me encanta el 95 y también me gusta mucho el 25, pero puedes hacer aquí las combinaciones que más resuenen contigo. Y para esta semana del 8 al 14 de julio, ¿cuáles son tus días de la suerte? ¿Cuál es el día cargado de energías positivas para ti, donde vienen buenas noticias? Te sale el día martes. El día martes es el día positivo para ti, para que recibas buenas noticias y para que las cosas empiecen a salirte de una mejor manera en la vida. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.